El poder de su presencia. Ven Espíritu, ven. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Haz lo que quieras hacer. Bajo la conducción del pastor Genaro Hernández Celis. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Bendiciones a todos. Hoy quiero hablarles sobre los enemigos de la revelación. A todos Dios nos trajo con un propósito. La Biblia dice que Dios a cada quien le da de acuerdo a la capacidad. El propósito de algunos se limita solo a su casa. El propósito de otros va hasta su ciudad o su barrio. El propósito de otros va a su país. El propósito de otros va a las naciones. Pero sin importar la magnitud del propósito, todos son importantes, porque todos están cumpliendo con la voluntad de Dios. Esto es importante entenderlo, porque todos debemos saber realmente para qué nos trajo Dios a esta tierra, por qué nos dio la familia que nos dio, y entender que cuando Dios revela el propósito, inevitablemente van a haber cambios en nuestra vida. Porque algunos ya han realizado una vida fuera del propósito de Dios. Y para que se cumpla el propósito de Dios, esa vida que han creado tendrá que ser anulada para que se pueda crear la vida conforme al propósito de Dios. Yo sé que es difícil entenderlo y asimilarlo para algunos, conozcan o no conozcan de Dios. Por eso cuando Dios revela el propósito y cuando Dios te planta en el propósito, Dios te va a sacar de donde estés y con quién estés para llevarte a donde Él te quiere tener y con quién Él destinó tenerte. Y algunos pensarán y dirán, ¿dónde dice esto la palabra de Dios? Lo dice. La Biblia nos habla, por ejemplo, de cuando Abraham había sido destinado para ser padre de multitudes, pero era estéril. Sin embargo, Dios se le revela y le da la promesa del propósito de su vida. Abraham hizo una vida antes de la promesa, antes del propósito de Dios. Y la hizo teniendo a un hijo llamado Ismael, al cual Dios tuvo que decirle un día que lo tenía que sacar de su vida, porque el propósito de Dios no era con Ismael, era con Isaac. Sin embargo, Abraham se había buscado a Ismael antes que a Isaac. Pero como el propósito de Dios era Isaac, entonces Abraham tuvo que sacar a Ismael de su vida. Le doliera hasta donde le doliera. Lo criticaran quienes lo criticaran, lo juzgaran quienes lo juzgaran, lo señalaran quienes lo señalaran. Abraham entendió que tenía que obedecer a Dios. Y por más que le doliera sacar a Ismael de su casa, Ismael no era el hijo de la promesa, Ismael no era el propósito de Dios, Ismael no era la voluntad de Dios para su vida. Y cuando él entendió que era Isaac, entonces abandonó esa vida que tenía con Ismael para poderse hacer a una vida nueva con Isaac. Eso le pasa a muchos hoy en día. Son locuras las cosas. La Biblia dice que las cosas de Dios solo la pueden entender los espirituales porque son espirituales las cosas de Dios. Que para el mundo las cosas de Dios son locura. A veces Dios nos lleva a cambios en nuestra vida, que para la sociedad, para el común denominador, para el razonamiento humano y aún para la doctrina de los hombres religiosos, es una locura que Dios te cambie una vida. Es una locura que Dios te cambie todo, que te arranque de un lugar, que te quite en medio de unas personas en las cuales has durado toda una vida, has estado acostumbrado toda una vida, para plantarte en otro lugar y al lado de otras personas. Pero fue lo mismo que pasó con Abraham y Ismael, Abraham e Isaac. Los propósitos y las revelaciones de Dios tienen enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos de la revelación de Dios? Pues los que no tienen la revelación, aunque digan conocer a Dios. Pero si no tienen la revelación, les va a ser muy difícil entenderla, comprenderla, y por ende la van a atacar. Ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre cuando no tenía la revelación de Jesucristo,
persiguió la iglesia del Señor Jesucristo, persiguió a los cristianos. Para él, ellos no eran de Dios. Para él, ellos no eran santos. Para él, ellos no hacían las cosas correctas. Para él, ellos eran unos blasfemos. Para él, ellos eran unos malos, unos falsos. Para él, ellos eran un problema. Para él, ellos no provenían de Dios sencillamente. Pero él decía creer en Dios y en el nombre de Dios los perseguía, los atacaba y hasta los mataba. Eso pasa hoy en día. El precio de tener la revelación es que vienen enemigos contra ti, los que no la tienen. Y a veces esos enemigos que te persiguen vienen siendo personas que no tienen la revelación, aunque conozcan de Dios. Eso hacía Pablo. Pablo en el nombre de Dios era que perseguía y mataba a los cristianos. Y solo cuando Pablo recibe la revelación, cuando en el camino se le encuentra el Señor Jesús y lo tumba de ese caballo, del caballo de la arrogancia, del caballo de la idolatría, del caballo de la religiosidad, del caballo del legalismo, del caballo de la ignorancia, del caballo de la inmisericordia, cuando es derribado ese caballo, entonces se le aparece el Señor y él le pregunta, ¿quién eres? Y él le dice, soy Jesús a quien tú persigues. O sea, lo que estamos viendo acá de la revelación es que cuando tú recibes una revelación de Dios, te haces enemigos que no tienen la revelación. Pero lo que tampoco entienden los enemigos es que no solo se trata de ti, sino se trata del mismo Señor Jesús. Porque cuando el Señor le dice a Pablo, soy Jesús a quien tú persigues, el Señor le pudo haber dicho, soy Jesús, el pastor de la iglesia que tú persigues. Soy Jesús, el dueño de la iglesia que tú persigues. No, él le dijo, soy Jesús a quien tú persigues. O sea, le dijo a Pablo, tú realmente no estás persiguiendo mi iglesia. Tú realmente no estás persiguiendo a los hombres y a las mujeres que han recibido la revelación de mí. Tú me estás persiguiendo a mí. Los perseguidores de la revelación no te persiguen a ti, persiguen al Señor que te dio la revelación. ¿Cuántos hombres y mujeres de diferentes ramificaciones doctrinales, religiosas, atacan, condenan, persiguen a hombres y mujeres que recibieron una revelación y que van en contra de toda doctrina de hombres, de todo monopolio religioso, que para ellos es un escándalo, que para ellos son unos blasfemos, que para ellos están totalmente errados en pecado? Y los persiguen, los atacan, y el Señor le dice a Pablo, soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué quiere decir? Cuando persiguen a alguien que tiene la revelación de parte de Dios, están persiguiendo al mismo Señor Jesús. Gracias a Dios que Pablo alcanzó la misericordia. Pero este mismo Señor Jesús nos habla, o su historia antes de nacer, nos habla algo interesante de los enemigos de la revelación. La Biblia dice que María, la mujer que Dios escogiera en esta tierra, para que el Señor pudiera llegar en forma humana a la tierra, María resultó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. María dice, hágase con tu sierva lo que tú digas. Cuando María recibe la revelación, María sabía que se iba a echar el mundo encima. María sabía que iba a haber gente que la había acompañado toda la vida, que seguramente eran muy amigos, que seguramente oraban juntos, que seguramente iban a la sinagoga juntos, que seguramente escuchaban la palabra juntos, que se iban a convertir en sus enemigos. Porque la ley decía en aquel entonces, en las condiciones que María resultó embarazada, que lo más seguro era que María había entrado en pecado y que debía morir apedreada. Y nadie quería estar al lado de un pecador, aunque era una sociedad hipócrita al máximo. Nadie quería estar al lado de un pecador, siendo ellos más pecadores que el que era señalado o juzgado como pecador. El punto muy interesante es que María acepta la revelación y sabe que eso le va a cambiar su vida. Sabe que la gente que no tenga la revelación le va a sonar loco, que la van a tildar de pecadora, de inmunda, que la van a perseguir, que le van a querer aplicar la ley, van a querer sacar la ley, la palabra de Dios, y usarla para condenarla, para juzgarla, para menospreciarla. Sabe que la vida que lleva hasta ahí se le iba a acabar seguramente. Pero cuando ella recibe la revelación y la entiende, entonces acepta lo que se le viene encima. Porque cuando tú recibes una revelación, recibes responsabilidad. Y esa responsabilidad te conlleva y te presiona en el buen sentido de la palabra a caminar en la revelación que Dios te ha dado, aun que la gente no te entienda porque no tiene la revelación. No esperando que la gente te entienda porque no tienen la revelación. Simplemente tú sabes que el mundo se te va a venir encima, que tu vida va a cambiar totalmente, pero tú sabes que si esa revelación vino de Dios y tú vas a obedecer a Dios, por más loco que parezca,
por más ilógico que parezca, por más antibíblico que parezca, tú sabes que si Dios te dio la revelación, tú vas en obediencia y eso vale más que 1000 sermones con un corazón vacío o carente de amor. Entonces, María sabe lo que se le viene encima y ella acepta la revelación al punto que dice la Biblia que ya desposada con José. José, cuando se da cuenta de lo que pasa y sabiendo que él no había sido el autor de ese embarazo, la amaba con buenas intenciones. Él quiso dejarla en secreto. Dice la Biblia que José pensó, dijo, yo me voy. Yo amo a María, María es buena gente, pero no puedo, no soporto esto es una locura. No soporto lo que la gente va a decir, no soporto las burlas que me van a hacer. No soporto la gente que va a venir a presionarme. ¿Qué hago con una mujer como esa? ¿Usted le va a creer que vino el Espíritu Santo y ¿verdad? Porque la revelación es una locura al que no la tiene, al que le cuesta realmente dejarse guiar por el Espíritu Santo. Porque ¿cómo es posible que le vayan a decir a alguien no? Sí, su marido no la embarazó, pero ella resultó embarazada por el Espíritu Santo. Blasfemia, dirían algunos. Pecado. Eso nunca se había visto, eso nunca pasa. La ley lo prohíbe. ¿Cuánto pasa eso con las revelaciones hoy en día? Dios pidiéndole a hombres y mujeres obedecerle, y ante el mundo son pecadores. Ante los mismos cristianos son pecadores. Eso se sale de toda lógica, se sale de toda razón. Eso no está en la ley, eso no está en la palabra. Muchos juzgan y condenan así. Pero solo la persona que recibe la revelación sabe lo que Dios le habló y lo que tiene que hacer, por más loco y pecador que suene y que parezca. Y es que lo que menos debemos esperar, los que hemos recibido una revelación de estas tan locas de parte de Dios, lo que menos debemos esperar es que la gente nos entienda, comprenda. Y lo que más debemos esperar es que nos ataquen, pero siempre consciente de que Dios va a estar respaldándonos. Porque la Biblia dice que Él da el querer como el hacer. O sea, Dios te da la revelación, te da la visión y también te da cómo lograrla, aunque no sea fácil. Y a veces ni siquiera los de la misma casa nos entienden. Ni siquiera nuestros propios padres, nuestra propia familia nos entienden. Ni siquiera nuestros hermanos, nuestros amigos nos entienden. Como decía de María hace un momento, su vida iba a cambiar definitivamente. José quiso abandonarla, difamarla. Eso nos dice que aunque José tenía buen corazón, José se rebelaba a la revelación. Y eso lo hacía de cierta manera un enemigo de la revelación. José se rebelaba a la revelación. Yo estoy seguro que en algún momento María se acerca a José y le dice, José, mira, lo que pasa es que vino el Espíritu Santo, me embarazó. Eso fue muy duro para José. Y aunque José le comparte la revelación, a él le costó creerla, como muchos hoy en día, que a su criterio, a su pensamiento, a su conocimiento, aún a su doctrina, ven a una pareja, ven a un hombre, ven a una mujer de Dios, viviendo en lo que ellos pueden considerar pecado, en lo que ellos pueden considerar malo, irracional, aún delante de las Escrituras. Y no pueden entender, no pueden concebir, no pueden creer que Dios permita que esto pase. Y atacan, o simplemente hacen como José, se alejan. Y no saben de la bendición que se van a alejar. Porque algunos sin saberlo hospedan ángeles, algunos sin saberlo apoyan ángeles, algunos sin saberlo respaldan ángeles, algunos sin saberlo siembran en ángeles, que más adelante les van a traer una gran cosecha de bendición para ellos, su familia, en todas las áreas de sus vidas. Y hay gente que se quiere alejar de la revelación, que se quiere alejar de la revelación y a la vez es quererse alejar de la bendición. Y José quiso irse, como muchos hoy en día, que conocen un hombre y una mujer de Dios, con ministerios. Y cuando alguien le dice, no, mira, esta pareja es esto, este hombre es esto, esta mujer es esto, ahí no está Dios, mire lo que dice las Escrituras, mire lo que dice. Yo me imagino cuántas veces a José le sacaron las Escrituras, la ley, o cuántas veces mismo José la leyó y dijo, wow, yo no puedo concebir esto, ante la palabra no existe, no tiene bases, no puede ser, no lo puedo aceptar. Por eso quiso dejar a María. ¿Cuánta gente se quiere alejar de la revelación que Dios le ha dado a algunos para una gran bendición más adelante? ¿Cuánta gente está a punto de perderse grandes bendiciones? Se quieren alejar de la revelación de Dios. Yo conozco muchos casos como esos. Gente que se dejó lavar el cerebro, gente que se dejó ganar de chismes, de comentarios malintencionados definitivamente. Gente que conocieron a un hombre, a una mujer de Dios, y porque la revelación es difícil de asimilarla, de entender lo que Dios está haciendo con ellos. Entonces, después de haber conocido y comprobado, deciden alejarse, aconsejados por otros o por ellos mismos, por su falta de aceptar la revelación, por rehusarse, por rebelarse a la revelación. Es importante que lo entiendan. José casi se pierde tremenda bendición
que aparentemente estaba envuelta en pecado, aparentemente estaba envuelta en algo torcido, aparentemente estaba envuelta en algo corrupto, que aparentemente estaba envuelta en algo ilegal. Porque qué virtud es recibir una revelación y creerle a Dios cuando te revela, aun cuando seas consciente que ante el mundo te vas a ver como un falso, que ante el mundo te vas a ver como un pecador, que ante el mundo te vas a ver como alguien que no es para ellos, pero tú sabes que sí lo eres para Dios. Y José quiso alejarse de la revelación, como le pasa hoy a muchos. Yo no comprendo cómo hay hombres y mujeres de Dios que conocen a un hombre de revelación, a una mujer de revelación, a una pareja de revelación, comprueban el Espíritu de Dios en ellos fluyendo, no solo respaldando lo que hacen, sino respaldándolos a ellos, que es diferente. De hecho, yo conozco hombres y mujeres de Dios que aún han dado palabras sobre esos ministerios, aún han dado palabras sobre esos propósitos, aún han dado palabras sobre esa revelación. Y el Espíritu Santo a ellos mismos, con sus propias bocas, los usó para decir, son de Dios, son una bendición, son estos, son aquellos. Y después cuando no les parece la revelación, entonces huyen y está hablando mal. Entonces yo le pregunto a ellos, ¿quién será más falso? ¿El que tiene una revelación como María, por ejemplo, que es contradictoria, dudosa ante el conocimiento y la razón humana? ¿O los que hoy en día dicen hablar en el Espíritu y mañana están negando con sus hechos o con su alejamiento, o con el huir o con el abandonar o con el dar la espalda? Es bueno analizar eso, ¿verdad que sí? Entonces, si el Espíritu te dio testimonio, ¿qué importa lo que digan las doctrinas de los hombres, las tradiciones? Los enemigos de la revelación. Pero el que tiene la revelación sabe que habrán enemigos, que habrán quienes huyan, que habrán quienes abandonen, que habrán quienes se vayan. Pero que el Dios que dio la revelación nunca va a huir, nunca va a abandonar, siempre va a ser fiel. Porque el que da el querer, también da el hacer. Porque el que empezó la buena obra, será fiel en terminarla. Al final, los que se alejan, se perderán el privilegio de José, el padre simbólico, humano, de nuestro Señor Jesucristo. Interesante, qué tremenda bendición, lo que se iba a perder José, porque su religiosidad, porque su formación, porque sus doctrinas de hombres, le querían hacer ver como pecado lo más santo que vino a la tierra. Le querían hacer ver como algo falso lo más verdadero que vino a la tierra. Recordemos que Dios es soberano y hace lo que quiere, con quien quiere y como quiere. Cuando quisieron cuestionar al Señor Jesús sobre el día de reposo, porque estaba en la ley, porque mire, la ley lo prohíbe, porque tú no puedes hacer nada el día de reposo, porque está prohibido y eso es antibíblico y eres un anatema y eres un falso profeta y eres demonio y eres esto porque vas en contra de la palabra de Dios. Dijo el Señor, para que sepas, yo soy el Señor del sábado y hago lo que quiera. ¿Y quién me va a decir que no? Por eso dice el Señor, yo soy el que pongo y quito reyes. Y de lo vil y menospreciado es de lo que yo levanto para avergonzar a los sabios. Hay gente que está empezando sus ministerios, sus vidas, su matrimonio. Tal vez fracasaron en el primero o simplemente no era la voluntad de Dios y Dios les permitió una nueva oportunidad. Se volvieron a casar, volvieron a empezar una nueva oportunidad de acuerdo a la revelación que Dios les dio. Y para muchos están descalificados porque son divorciados, porque son separados, porque no son casados, porque esto, porque aquello, y los juzgan y los condenan. Pero solo Dios sabe si está permitiendo que eso que para el mundo es vil se levante y los va a avergonzar a ellos más adelante. Oh, vuelvo y te digo, Pablo perseguía a la iglesia, perseguía la revelación, perseguía a los de propósito. En el nombre de Dios, y con Biblia en mano, y con escrituras en mano, y con ley en mano, con argumentos en mano. Pero el Señor dijo, no los estás persiguiendo a ellos, me estás persiguiendo a mí. No los estás atacando a ellos, me estás atacando a mí. No los estás matando a ellos, me estás matando a mí. Y hoy podríamos decir, parafrasear de la siguiente manera, el Señor te dice, no estás juzgando, no estás escarneciendo, no estás vituperando a esa pareja, a ese hombre, a esa mujer, a esa revelación, a ese propósito, lo estás haciendo conmigo. Porque yo mismo te he dado testimonio de que son del Espíritu. Importante, muy importante que lo entendamos. ¿Y por qué comparto esto? ¿O por qué el Espíritu Santo me dio para comer?
Porque muchos tienen bendiciones retenidas y muchos están a punto de perderse en bendiciones, como José estuvo a punto de perderse tremenda bendición por estar siendo enemigo de la revelación de los propósitos de Dios. Por más loco, por más ilógicos, por más pecadores, por más antibíblicos que parezcan, si el Espíritu te da testimonio, es de Dios. Así que yo te aconsejo que si tú has incurrido en esto y el Espíritu te ha redarguido, te ha exhortado con esta palabra, pide perdón a Dios. Deja de prestar tus oídos para recibir la basura que la gente viene a hablarte de los hombres, de las mujeres de Dios, de los propósitos de Dios, de las revelaciones de Dios. Deja de prestar tu boca para soltar veneno, para soltar armas que hieren, que atacan a los propósitos de Dios. Pídele perdón a Dios, misericordia. Y no te pierdas, al igual que José. Aunque hayas tenido tus dudas, aunque hayas sido tentado a abandonar, que venga la revelación de Dios. Como vino la revelación a José el ángel en la noche y le dijo, no la dejes, no la abandones, porque es de Dios. Así te cueste creerlo, así te cueste entenderlo, así lo compares a la luz de la palabra y no halles cómo respaldarlo, es de Dios. Y Dios mismo es el que da testimonio por él. Y yo oro para que así como José recibió esa revelación, de la revelación de lo que pasó en María, también tú la recibas. Y no seas más el causante de tu propia maldición, sino te conviertas en el autor de tu bendición. Dios te bendice. Hasta aquí el poder de su presencia. Te invitamos a compartir este mensaje y así ser puente de bendición para muchos más. Síguenos a través de nuestras redes sociales. En Instagram, encuéntranos como Pastor Genaro Hernández. Facebook, El Poder de Su Presencia. Twitter, Pastor Genaro. Y próximamente espera nuestra página web, que contará con emisora online, como todos nuestros contenidos y nuevos proyectos. Recuerde que para recibir nuestros mensajes diariamente por WhatsApp, puedes contactarnos al celular 311-262-4996. Y si estás por fuera del país, no olvides incluir el indicativo de Colombia. El poder de su presencia. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu.